Ya estamos grabando. Una vez más, buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntual asistencia a esta webconferencia 3 del curso de electromagnetismo. Conferencia relacionada con la tarea homónima, la tarea número 3, donde se trabajan temas de inducción electromagnética. Ya se vieron temas de electrostática, ya se vieron temas de campo magnético en las dos primeras unidades. Y ahora vamos a trabajar los fundamentos básicos de la inducción electromagnética. ¿Qué pasa cuando tenemos campos magnéticos que varían en el tiempo, cuando tenemos corrientes que varían en el tiempo? Entonces aquí tenemos dos imágenes representativas de lo que se quiere estudiar en esta unidad. ¿Qué pasa cuando varía el campo magnético en una región encerrada por un conductor? Y tenemos que los motores son uno de los ejemplos más usados de este fenómeno, el poder manipular corrientes cuando varían campos magnéticos por las regiones que están encerradas por conductores. En la unidad 3, que es en la que estamos trabajando, inició el pasado 18 de abril y va a culminar el próximo 15 de mayo. En este momento estoy visualizando el chat, por favor, cualquier inconveniente. Trataré de estarlo revisando, me informo de cualquier inconveniente técnico también. Si no están visualizando la presentación, todo ese tipo de cuestiones, por favor me las hacen saber. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta Sí, chiquitica. ¿Esta grabación queda colgada de una vez en ti? creo que sí, creo que ya se le envía a todos los participantes. De todas formas, yo después la descargo y la subo a YouTube y les envío también el enlace como las pasadas. Ah, bueno, ¿Vale? por favor. Bueno, de todas formas creo que ella Para se poderlo envía. hacer eso. Dale. Bueno, entonces recuerden que en la guía de actividades y rúbrica de evaluación es donde está la manera en que se califican cada una de sus tareas. Deben verificar siempre para todos sus cursos cómo es que se les va a calificar. En este curso tenemos los ejercicios para cada una de las tareas en un documento anexo que se les publica en el foro y también se les envía, dependiendo de su tutor, lo ideal es que todos se les envía su correo institucional también para que ustedes tengan y se les comparten los grupos de Skype para que ustedes tengan los ejercicios a realizar. Son 5 ejercicios como las demás tareas. Recuerden que el quinto ejercicio es una exploración de un laboratorio virtual donde deben ustedes interactuar con un ambiente virtual de aprendizaje, en este caso relacionado con fenómenos de inducción. ¿Qué pasa cuando varía un imán dentro de un solenoide, dentro de una bobina? Entonces, quienes han explorado de pronto ya el ambiente virtual han notado lo que acontece cuando, por ejemplo, tenemos el imán. Aquí estamos representando una bobina que está conectada a un medidor. Estamos representando un galvanómetro o piensen en un multímetro. Si el imán modifica su posición, recuerden que el imán genera un campo magnético, un imán permanente genera un campo magnético en el espacio alrededor y por ello genera un campo magnético en el espacio que está en el interior del solenoide aquí o de la bobina acá. Cuando el imán está estático, el medidor no va a notar cambios. ¿Qué está midiendo esto aquí? Está midiendo corriente. ¿Corriente en dónde? Corriente en el conductor que conforma la bobina. Resulta que cuando se modifica la posición relativa del imán con respecto a la bobina, el medidor indica una corriente, presencia de corriente mientras está modificando la posición del imán, mientras se está moviendo el imán. Otra forma de crear un imán es hacer pasar corriente a través de un conductor. Por ejemplo, supongamos otra bobina acá, una bobina conectada a una batería. Cuando se conecta a la batería, entonces se genera un campo magnético. Recién se conecta, se va a notar una corriente. Cuando pasa algún tiempo, ya no se va a notar corriente, pero cuando se realiza un movimiento también relativo de esta bobina pequeña con respecto a la más grande, se va a notar también una corriente. Entonces es el movimiento el que se traduce en una corriente en la segunda bobina. Ahora también se puede notar que, imaginemos que inicialmente está conectada a la bobina más pequeña, ella se mantiene quieta, ¿vale? No se va a modificar su posición relativa, pero ahora inicialmente tenemos un interruptor aquí abierto, no vamos a tener corriente,
Cuando se cierra el interruptor, vamos a tener un instante que significa o que está relacionado al cambio de corriente en el conductor. Inicialmente no teníamos corriente, después tenemos corriente durante un intervalo, o tenemos el establecimiento de una corriente durante un intervalo de tiempo. Y durante ese intervalo de tiempo que se establece la corriente en la bobina pequeña, vamos a tener que el medidor marca en la bobina grande, marca corriente. O sea que esto es algo que ya en los inicios de la teoría electromagnética, un fenómeno que se visualizaba en el laboratorio. Cuando se moviliza el imán, se genera corriente. Cuando se moviliza el imán diseñado a través de enrollar un conductor y conectarlo a una batería, cuando se moviliza también, o sea, el movimiento está relacionado con la generación de corriente. Y son los fenómenos transitorios los que son los generadores de esa corriente. Fenómenos transitorios quiere decir fenómenos que ocurren, que cambian en el tiempo, fenómenos que ocurren durante un intervalo dado de tiempo. Después de que se cierra el interruptor, por ejemplo, en este caso, cuando ya ha pasado algún tiempo, sigue habiendo campo magnético, mas no sigue habiendo corriente en la bobina grande. Entonces son esos llamados fenómenos transitorios los que producen una corriente. Más aún, imaginemos que tenemos acá conjunto de espiras, una pequeña bobina que está en una región donde tenemos un campo magnético aquí representado por las flechas azules, un campo magnético homogéneo, campo magnético constante. Resulta que si esta es la situación y no hay movimiento de la espira, no va a marcar corriente. La corriente, recuerden que el medidor está conectado a la espira o al conjunto de espiras. Si el campo magnético es constante, si no se mueve la espira, y más aún, si no se modifica el tamaño de la espira, lo que quiere decir que se pueda angostar más, que se pueda deformar el material con el que está diseñada la bobina, si nada de eso pasa, entonces no va a presentar corriente. Así que tenemos varios factores que se traducen en la aparición de una corriente en este conductor. Movimiento de la bobina, cambio en la orientación, o sea, si ella se inclina, por ejemplo, también se traduciría en el comienzo de una corriente. Modificación de la geometría también se traduciría en una corriente. Si, por ejemplo, movilizamos horizontalmente la espira y que la mitad de ella quede dentro del campo y la mitad no, durante un intervalo de tiempo también va a aparecer una corriente. Ello es porque varía algo que se llama el flujo magnético. Entonces, aquí vamos de una vez indicando los elementos básicos. Lo que tenemos ahí con la espira no es más que un conductor cerrado. Ese conductor cerrado delimita un área, ¿vale? Aquí estamos indicando el área. Y a través de esa área delimitada por el conductor exterior la atraviesan líneas de campo magnético. Esa es la idea básica, tener un conductor. El conductor aquí sería el perímetro de esa área encerrada. Existe un área y existe un área que está siendo atravesada por un campo magnético, que en el caso de la espira, pues ella tiene una geometría más o menos uniforme, circular si la miramos desde arriba, pero igual está pasando lo mismo, hay un campo magnético que la está atravesando. Se les hablé de líneas de campo magnético. Recordemos de la unidad anterior que así como de la unidad 1 hablábamos de líneas de campo eléctrico, en la unidad 2 hablamos de líneas de campo magnético, que son líneas que me permiten de una forma cualitativa entender cómo se comporta el campo magnético en el espacio alrededor de una fuente, valga la redundancia, de campo magnético. Veíamos que en regiones donde había menor cantidad de líneas de campo magnético o menor densidad de líneas de campo magnético, se traduce ello en que el campo magnético es menor. Mientras que en regiones como en el interior aquí de este imán de barra, como tenemos mayor número de líneas de campo magnético, es más intenso dicho campo y que cada una de estas líneas me definían cómo era el campo magnético tangencialmente o veíamos que si colocamos una brújula, la aguja de la brújula apunta de manera tangencial en la dirección en que va el campo magnético. Pues bien, estas líneas de campo magnético
son las que me van a permitir entender el concepto de flujo. Entonces, para hablar de flujo necesitamos una región cerrada, una curva cerrada. Permítame cambiar acá el color. Entonces necesitamos establecer una región cerrada. Y por esa región cerrada que está delimitando un área, necesitamos entender cómo son las líneas de campo magnético que la atraviesan. Cuando pasa eso, entonces tenemos lo que se llama el flujo magnético. Cuando tenemos líneas de campo magnético que atraviesan un área. Recordemos que en este ejemplo ilustrado en esta fotografía, las líneas de campo magnético permiten visualizarse utilizando, por ejemplo, limaduras de hierro. Cada una se comporta como la aguja de una brújula y ellas se alinean. Entonces aquí se puede ver de manera indirecta la existencia de ese campo magnético. O sea, vemos a través de la interacción con la limadura de hierro la existencia del campo magnético. Se define matemáticamente el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Definimos el flujo como un producto punto. Aquí estamos hablando de manera general. Para lo que vamos a trabajar en el curso, para lo que se estudia en la tarea 3, no tenemos que irnos tan allá, pero es importante que tengan en cuenta esto, que la teoría del cálculo vectorial es el lenguaje que se utiliza en electromagnetismo para describir estas cantidades tan importantes. Entonces, puesto que no tenemos, en general, no tenemos que todas las superficies sean superficies rectas, pues toca definirlo de una manera general. Pero para las superficies que nosotros vamos a trabajar, basta con tener en cuenta lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos esta región y supongamos que esta es una región plana. O sea, tenemos una superficie y es una superficie plana. Listo, imagine que estamos viendo aquí en perspectiva una superficie plana. Entonces, a toda superficie se le define un vector área. ¿Qué es un vector área? Es un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, como toda la superficie es plana, este vector es perpendicular a toda la superficie. Y es un vector cuya magnitud es igual al área que está aquí encerrada por la curva. Bien, ese es el concepto del vector área. Entonces miren que el vector área acá en la figura, aquí sacada de un libro, aquí está el vector área. Lo que pasa es que como el área puede tener una curvatura, entonces toca dividir el área en regiones pequeñitas y definir de una manera más general el concepto de vector área. Para los objetivos del curso solamente pensemos en una superficie plana a la cual le podemos adjudicar un vector área. Y que esa superficie va a ser atravesada por un vector campo magnético. Entonces, tal como está aquí en el ejemplo, vamos a suponer, aquí representando las líneas de campo magnético, vamos a hacer la suposición de que ellas sean paralelas. ¿Por qué vamos a tomar esa suposición? Porque se simplifican los cálculos. Entonces, tal como está aquí representado, vamos a tener entre el vector negro aquí, vector área, y el vector azul hay un ángulo phi. ¿Ok? Entonces, la ley de Faraday, este es el inicio de la ley de Faraday, me habla de que el flujo magnético se define como este producto punto. Cuando tenemos que la superficie es así, cuando es una superficie plana, entonces vamos a decir, que es lo que vamos a trabajar nosotros en el curso, que el flujo magnético, vamos a utilizar la letra griega phi mayúscula, es igual al producto del campo magnético, producto punto del campo magnético por un vector área. Recuerden la fórmula del producto punto, la norma de un primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Recordando que ese ángulo phi es el ángulo que hay entre el vector campo magnético y el vector área. Y más aún, se simplifica aún más si lo que nosotros tenemos es que el campo magnético, vamos entonces a hacer un pequeño diseño acá.
Listo, imaginemos que este es el área encerrada por la curva. Imaginemos entonces que el vector área siempre va a ser un vector perpendicular al área. Y se simplifican aún más los cálculos si nosotros consideramos un campo magnético, que las líneas de campo magnético son paralelas al vector área. ¿Correcto? O sea que son perpendiculares al área encerrada por el conductor. Entonces estas son líneas de campo magnético que aquí las estamos suponiendo paralelas al vector área. Puesto que cuando son paralelas las líneas de campo magnético, el ángulo aquí sería cero, el ángulo phi. Entonces encontraríamos que el flujo magnético es igual al campo por el área, que es la situación considerada en los ejercicios de la tarea 3. Esta es la fórmula que se debe considerar para calcular flujo magnético en los ejercicios de la tarea 3. Se están haciendo una gran cantidad de simplificaciones, pero como lo que tenemos que entender en este curso son los fundamentos básicos, entonces por lo pronto nos basta con entender estos fundamentos básicos. Bien, entonces esa es la fórmula para el flujo magnético. Es una cantidad que depende tanto del campo magnético como del área encerrada. Listo, el área que está siendo atravesada por ese campo magnético. Así que si nosotros hablamos de variación del flujo, puede existir dicha variación del flujo debido a diferentes factores. Uno de los factores puede ser que varíe el campo magnético. Otro de los factores sea que varíe el área encerrada, o sea que esta área crezca, disminuya o se modifique aún más, se modifique el ángulo de inclinación. Si consideramos solamente esta fórmula de aquí abajo, entonces que se modifique el área o que se modifique el campo magnético. Y entonces, desde este momento, para que vayan quedando esas cuestiones justamente, no olvidemos que cuando tenemos una corriente, supongamos que ese es un conductor cerrado, cuando tenemos una corriente a través del conductor, no olvidemos que esa corriente genera un campo magnético. Toda corriente genera un campo magnético. Entonces, esa corriente me va a generar un campo magnético que va a venir dado por la regla de la mano derecha. En este caso, si ese es el sentido de la corriente, va a generar este campo magnético. Si lo miramos en la región dentro, la región que está delimitada por el conductor. Ah, bueno, la regla de la mano derecha, ¿por qué? Porque, perdón, hagamos de una vez acá el ejemplo, aprovechemos el espacio. Regla de la mano derecha. Entonces, si cierro los 4 dedos de la mano derecha diferentes del pulgar en esta dirección, con la mano derecha, el pulgar va a apuntar en el sentido de esta flecha gruesa. ¿Ok? Entonces, la regla de la mano derecha me dice que si yo cierro los 4 dedos diferentes del pulgar en el sentido de la corriente, como la corriente aquí va así, la corriente aquí va así, la corriente aquí va así. Entonces, por ello, tenemos el sentido del campo magnético. Bien, entonces una corriente me genera un campo magnético. Si varío la corriente, varío el campo magnético. Si varío el campo magnético, varío el flujo magnético porque estoy variando uno de los términos que estoy multiplicando acá en la expresión para el flujo magnético. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo varía el flujo magnético? Cuando varía el campo magnético. ¿Y cómo puedo variar el campo magnético? Variando la corriente. También lo puedo hacer modificando el área y también lo puedo hacer modificando tanto el campo magnético como el área. ¿Correcto? Entonces, creo que tenemos tiempo, podemos hacer hincapié de nuevo. Tenemos una línea, puede ser un conductor. Entonces, si yo cierro la línea sobre sí misma, esa línea me encierra un área. ¿Cierto? Entonces aquí la estoy indicando en verde, el área encerrada.
me encierra el área. Entonces un vector es representado por una flecha. Ahora bien, una línea de campo magnético está representado por líneas que me indican cómo se comportan las flechas que representan el vector campo magnético. Entonces, si está siendo atravesada por líneas de campo magnético esta área, recuerden que esas líneas de campo magnético deben indicar la dirección de los vectores campo magnético. Entonces tenemos algo llamado flujo, flujo del campo magnético. El flujo de campo magnético, el flujo de campo magnético viene dado por una expresión que en situaciones simples la puedo calcular como el producto del campo magnético por el área. ¿Qué situaciones simples? Entonces, como la que dibujé arriba es una situación más general, entonces una situación simple puede ser, supongamos acá, que la línea sea algo aproximadamente circular. Aquí tenemos el área encerrada. Entonces, se le debe definir un vector área. Un vector área es un vector que es perpendicular. Como estamos suponiendo que esta área es plana, entonces este vector área es perpendicular a toda el área plana. Ese vector área es perpendicular a toda el área, tiene la magnitud de toda el área y vamos a suponer un campo magnético que sea paralelo al vector área, o sea que sea perpendicular a la superficie. Este sería el campo magnético. En esta situación, el ángulo que hay entre el vector área y el campo magnético y el vector campo magnético es cero. Y por ende podemos considerar esta fórmula para el flujo magnético. Y vimos otro aspecto. ¿Cuándo varía ese flujo? Porque lo que hay que considerar para hablar de inducción electromagnética es variación de flujo. ¿Cuándo puede haber variación de flujo en esta situación simple? Cuando varía el campo magnético o cuando varía el área. Porque son los dos términos que están ingresando allí en la fórmula. Más aún, ¿qué vimos? Y porque este elemento es bien importante para que conceptualmente quede. Suponiendo de nuevo una espira, miren que me estoy aproximando a la geometría de una espira. Si por esa espira tenemos una corriente a través de la espira, entonces si ese es el sentido de la corriente, en este lado sería ese sentido de la corriente. El campo magnético, y eso es algo que se mostró en la unidad pasada, entonces el campo magnético, dada la configuración de ese conductor y el sentido de la corriente, viene dada por la regla de la mano derecha, la dirección del campo magnético. Entonces yo cierro los 4 dedos de la mano derecha en este sentido y la dirección en la que apunta mi pulgar me va a dar la dirección del campo magnético. Recuerden entonces, los 4 dedos apuntan en el sentido en que la corriente está atravesando el conductor. ¿Correcto? Entonces el campo magnético también depende de la posición donde yo lo estoy ubicando. La posición donde yo estoy calculando el campo magnético utilizando esa estrategia mnemotécnica es dentro de la espira. ¿Ok? Dentro de la espira estoy calculando el campo magnético. Y esa es la dirección utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, veamos unos ejemplos. Tenemos acá, miren la geometría de esta superficie, es una geometría rectangular, entonces es una geometría sencilla. Tenemos aquí el vector área. Entonces, este es el caso simple que vamos a trabajar en el curso. Tenemos un Profe, área, ¿sí? profe, una pregunta. Ajá. No sé si lo vas a explicar más adelante, pero el flujo magnético, ¿en qué unidad se dan? Estaba mirando que es el Weber, pero en el sistema internacional, el campo magnético, pues ya sabemos que es el Tesla. El área tiene que Eso. ser en unidades cuadráticas. Sí, el área siempre sea en Sí, unidades cuadráticas, sería sí, metros cuadrados. metros cuadrados. Ok, Tesla por metros cuadrados es un Weber. Esa es ok. la unidad en el sistema internacional. Ah, listo, perfecto. Vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en esta geometría
tenemos aquí el vector área. Miren que esa es la situación simplificada que les estaba mencionando. Miren que las líneas de campo magnético son paralelas al vector área. Por lo tanto, tenemos acá que el ángulo entre ellas dos es phi, y dada esa situación, entonces el flujo magnético simplemente se calcula como el producto entre el campo magnético y el área. Mientras que si yo inclino la superficie, sigo hablando de un único vector área, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener el mismo vector perpendicular a la superficie. Lo que pasa es que ya vamos a tener un ángulo phi y por ende, para calcular el flujo magnético, entonces ya hay que utilizar esta fórmula considerando el ángulo phi. Y si ahora tenemos que el vector área es totalmente perpendicular al campo magnético, como el ángulo aquí sería entonces de 90 grados, el coseno de 90 es 0, el flujo ahí sería 0. No tenemos entonces líneas de campo atravesando el área perpendicular, un área perpendicular, porque aquí estamos suponiendo que el espesor de esta superficie es 0. Así que no podemos hablar de flujo. Y la situación se complica aún más para que quienes quieran profundizar si la superficie ya no es una superficie plana. Entonces ahí ya hay que realizar un proceso de integración porque hay que definir un vector diferencial área que, bueno, es otro asunto. De hecho, está la fórmula. En esa situación hay que realizar una integral de superficie para calcular el flujo magnético cuando tenemos superficies más complejas. Cuando tenemos situaciones como las ilustradas aquí en estos ejemplos, entonces simplemente nos basta con utilizar esta fórmula. Y cuando tenemos esa fórmula, esta situación aún más simplificada, donde es paralelo el vector área al campo magnético, entonces el flujo magnético viene dado por el producto entre el campo y el área. Es lo que Profe, aparece, ¿sí? una pregunta que para interrumpirlo. Solo como por saber cómo Ajá. sería un área más compleja. Solo como por saber. Bueno, vamos a pensar en un diseño. Piensen en un hemisferio, piensen en la mitad de una naranja. Piensen en la mitad de una naranja, ¿cierto? Piensen, no tiene que ser necesariamente un hemisferio perfecto. Entonces, esta es una superficie más compleja. En esta superficie más compleja yo no puedo definir un único vector área porque es que un vector área es un vector que sea perpendicular completamente a la superficie. Entonces, en esas situaciones, cuando tenemos una superficie de una forma más arbitraria, entonces lo que hay que hacer es dividir en cuadritos muy pequeñitos el área y a cada uno de esos cuadritos definirle un vector área chiquitico, un vector área diferencial. Un vector área. Este vector área diferencial es el que aparece aquí en esta fórmula arriba. Lo voy a encerrar acá en un círculo. Entonces hay que multiplicar el campo magnético, hacer el producto punto por ese vector área. Entonces esta superficie va a estar atravesada por un campo magnético, que también entonces tiene una forma general, las líneas de campo magnético. Y en este punto va a haber un ángulo, en ese punto donde está ese área chiquitica, va a haber un ángulo que vamos a llamar ángulo phi. Pero va a ser un ángulo con esa área chiquitica. Pero si yo considero una área chiquitica en otro lugar, vamos a tener otro ángulo. Entonces necesitamos incluir toda esa información aquí para poder realizar la integral. Y entonces hay que sumar sobre toda el área. Hay que conocer entonces cómo es el producto punto entre todos esos vectores área y el campo magnético. Cómo es la dependencia con su posición. Entonces, entre más compleja sea la superficie, más difícil. Si tenemos una esfera, tenemos más o menos simetría y podemos realizar la integral. Si tenemos un cilindro, tenemos más o menos simetría y podemos realizar la integral. Pero ya para superficies más complejas es aún más complicada la situación. ¿Vale? Entonces, una superficie más general son superficies. Inclusive en esta ya tenemos simetría. Y una superficie más general, bueno, hay muchísimas, pero piensen en una manta. Una superficie es una manta. ¿Ok?
un mantel. Eso es una superficie desde el punto de vista geométrico para pensar en ese objeto matemático. Y eso que es una superficie en 3 dimensiones. ¿Correcto? Pero para los objetivos del curso, entonces vamos a considerar la situación simplificada como la que tenemos en este dibujo acá. Este justamente es un ejemplo que ya sus tutores debieron haberles enviado, si no lo vamos a revisar acá, sobre un ejercicio tipo para la pregunta número 1 de la tarea. Aquí tenemos, nos plantean un área. Recuerden que estamos manejando que dentro del paréntesis al lado de la variable tenemos las unidades. En este caso, un pequeño detalle que se incluyó es que el área aquí está representada en pulgadas cuadradas. Campo magnético, en este ejemplo, está en militeslas. Y están preguntando directamente cuál es el flujo. Me dan el área transversal y me dan otro nombre que se le da al flujo magnético, es densidad de flujo magnético. Al campo magnético, perdón, se le da el nombre de densidad de flujo magnético, porque si recordamos la fórmula, flujo magnético es igual a campo, en esa situación simplificada, campo magnético por área. Si yo despejo campo magnético, me queda flujo magnético dividido área. Y por eso hablamos allí de una densidad. Es como una densidad superficial. Si yo divido una cantidad entre el área, hablo de algo que a veces se llama densidad superficial. Es un nombre, es un sinónimo, pero es el mismo campo magnético. ¿Vale? Solo que en la fórmula aparece el flujo magnético. Entonces, esa es la situación planteada en el ejercicio número 1. Recuerden que se dan ciertas instrucciones para decidir los valores numéricos de las cantidades. Hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, ¿cuál es la unidad que se está manejando y cuál es la escogencia que se hace para los valores numéricos dependiendo del código que es su documento de identidad? El área, los dos primeros dígitos del código, y campo magnético, los primeros dos dígitos, junto con el último dígito. Entonces, dos primeros dígitos, suponiendo, esto ustedes ya lo han visto, un código ejemplo que sería los dígitos desde el 1 hasta el 7, el área serían los dos primeros, 1 y 2, 12 pulgadas cuadradas, que es la unidad. Y campo magnético, los dos primeros dígitos más el último, 1, 2 y el último dígito 7. Como estamos hablando de el prefijo m, significa por 10 a la menos 3 militeslas. Entonces 127 por 10 a la menos 3 teslas. Bien, para tener Weber, entonces tal como lo discutimos gracias a la pregunta del compañero, un Weber, que es la unidad de flujo magnético, es igual a un Tesla por metro cuadrado. Entonces siempre estamos trabajando unidades en el sistema internacional. Así que la unidad de superficie, que en este caso son las pulgadas cuadradas, vamos a transformarlas a metros cuadrados. Una de las fórmulas de los factores de conversión que se utilizan es el que les coloco aquí, pero hay otro donde tenemos la equivalencia entre metro, ¿a qué equivale un metro en pulgadas? Aquí coloco la equivalencia, ¿cuánto equivale una pulgada en metros? ¿Vale? Solo para que se tenga en cuenta, es algo muy semejante a lo que se utiliza cuando son unidades lineales. Aquí son unidades de superficie, metros cuadrados. Entonces necesitamos convertir 12 pulgadas cuadradas, perdón, 12 pulgadas cuadradas a metros cuadrados. Entonces 12 pulgadas cuadradas y aquí coloco el factor de conversión que se puede encontrar en los libros o en internet. 0.0254 metros equivalen a una pulgada. ¿Ok? Entonces, como yo al elevar cada uno de los términos al cuadrado me va a quedar la unidad al cuadrado y se va a cancelar este término con este, sé que el resultado me va a quedar en metros cuadrados. Entonces, para sacar del paréntesis toca elevar al cuadrado arriba y abajo. Y aquí ya se cancelan y el resultado me queda en metros cuadrados, ¿vale? Un pequeño detalle, pero así es como se convierten de pulgadas cuadradas a metros cuadrados. Ya me queda el área en metros cuadrados y ya estaba en Tesla el campo magnético. Así que
no nos queda más que hacer la multiplicación. Flujo magnético en esta situación simplificada es igual al producto del campo magnético por el área. Entonces escribo el valor del campo magnético, el valor del área en metros cuadrados, utilizo la calculadora y el resultado me da en Weber, que es la unidad del sistema internacional para el flujo magnético. Vale, aquí nos utilizó la misma notación, estamos hablando de flujo magnético. ¿Correcto? Entonces ese es el ejercicio 1. No es complicado. Simplemente entender el concepto y hacer la conversión, que es algo que siempre ustedes deben tener presente porque se utiliza bastante. Ahora vamos a dar un salto a un ejemplo del ejercicio número 3, puesto que el ejercicio 2 vamos a verlo al final. En el ejercicio 3 de nuevo vamos a trabajar con flujo magnético. Entonces ustedes en su tarea tienen una geometría distinta para la sección transversal de un núcleo magnético, de un imán. Aquí en este ejemplo tenemos una sección transversal circular, el círculo que estoy viendo yo aquí. Y se indica con estos círculos negros líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético que utilizando la convención son líneas que salen hacia el espectador, hacia mí. ¿Vale? Recuerden la convención. Cuando son X, el campo magnético ingresa o el vector ingresa. Cuando es un punto, el campo magnético sale. En todo caso, lo importante aquí es que es perpendicular. Y tenemos 4 puntos. Entonces, ese núcleo además tiene una geometría circular y se da el radio. Recuerden que corte transversal es un corte perpendicular al eje. Aquí lo estamos viendo entonces de frente, estamos viendo esa varilla, ese imán cilíndrico. Se ilustra en la siguiente figura. Los puntos negros significan que el campo magnético atraviesa lo que les había dicho de manera perpendicular. Y el número de puntos permite cuantificar el flujo. Aquí tenemos 4 puntos. Entonces debemos saber cada punto a cuánto flujo equivale. Y tenemos 4. Después hay que hacer una multiplicación por el número de puntos. Lo que se solicita en el ejercicio es el flujo magnético total, este es el flujo magnético a través de esa sección transversal, y además la densidad de flujo magnético que se llama también campo magnético B. ¿Ok? Entonces, flujo magnético. Hay que tener en cuenta algo para calcular ese flujo magnético, y es la información que se da a continuación. Así también está en el ejercicio. Para asignar valores numéricos, hay que tener en cuenta la siguiente información. Primero, cada punto contribuye al flujo total con un Weber. Lo que quiere decir es que en este punto tenemos un Weber de flujo magnético, en este segundo tenemos un Weber de flujo magnético y así sucesivamente. Tenemos 4 puntos, entonces tenemos 4 Weber de flujo magnético. Además se indica el radio. Hay que tener presente cuál es la geometría del problema. En este caso, geometría circular, entonces si necesito calcular un área, en el círculo solamente necesito el radio, ya que el área para un círculo viene dada por la fórmula que nos dejaron los griegos. En este caso el radio se representa con R mayúscula, entonces pi por R cuadrado porque esa es la geometría. Pero si la geometría fuese triangular, si esta fuese la altura de ese triángulo y esta fuese la base, entonces allí ya hablaríamos de un área que es base por la altura sobre 2 para el triángulo. Si fuese rectangular, entonces recuerden que el área de un rectángulo tiene que ver con la base por la altura. Depende de la geometría. Aquí es geometría circular, entonces por ello se da el radio en metros y además se dice cuál dígito o cuáles dígitos se debe tomar del código. Bien, entonces para calcular el flujo magnético sabemos que cada uno de los puntos contribuye con un Weber, así que el flujo magnético total viene dada por la suma de esos 4 puntos, de las contribuciones de esos 4 puntos. Con ello tenemos 4 Weber. ¿Ok? Así se resuelven ejercicios de ese tipo.
teniendo en cuenta entonces que el flujo magnético se obtiene mediante una suma. ¿Por qué? Porque cada región, el área se puede dividir y cada región entonces está siendo atravesada por parte de un flujo magnético total. El flujo magnético total es de 4 Weber. Cada uno de estos puntos contribuye con uno de esos Weber. Y ahora la densidad de flujo magnético. Como ese campo magnético es perpendicular a este círculo, lo que quiere decir es que el vector área definido como un vector que es perpendicular a la superficie, es un vector que es perpendicular a la superficie. Miren que es una superficie plana, entonces tenemos el mismo vector área. Y como el campo magnético es perpendicular al área, o sea que es paralelo al vector área, supongamos aquí que estas dos líneas son paralelas, entonces el ángulo entre ellos dos es 0, por ende se puede utilizar esta fórmula. ¿Ok? Me están pidiendo la incógnita, es el campo magnético o la densidad de flujo magnético. ¿Qué me aparece? Me aparece el flujo magnético que acabo de calcular y el área. Entonces me queda únicamente esta incógnita. ¿Cómo la calculo? Despejo. Esta cantidad que está multiplicando la paso al otro lado a dividir. ¿Ok? Entonces ya tomo la información calculada en el inciso anterior y ahora pi por un metro cuadrado. Entonces me queda Weber sobre metro cuadrado la respuesta después de introducir los valores en la calculadora y Weber sobre metro cuadrado es Tesla. Y así se resuelven ejercicios de este tipo, semejantes al ejercicio número 3 de la tarea 3. Entonces aquí dejé este espacio para hacerles unas indicaciones que ya las hice al comienzo. Entonces lo que vimos hasta el momento es que si tenemos un conductor, imaginemos entonces que el área encerrada es un área plana, podemos hablar de un único vector área y tenemos una corriente, esa corriente genera un campo magnético, eso lo discutimos. Si no me intereso por la corriente, tenemos entonces que esa región encierra un área. Y el esquema típico es este. Esa área tiene que estar siendo, para hablar de flujo magnético, tiene que estar siendo atravesada por un campo magnético. Pues bien, resulta que cuando ese campo magnético, más aún, cuando ese flujo magnético, sí, la webconferencia se está grabando. Entonces, para la situación más sencilla, el flujo magnético viene dado por campo magnético por área. Cuando varía el campo magnético o cuando varía el área, varía el flujo magnético. Y lo que dice la ley de inducción de Faraday, les quería comentar acá, es lo siguiente. Por ello, inicié hablando de corriente. Resulta que si hablamos de una corriente que atraviesa un conductor, recuerden que son las fuentes de voltaje las que generan las corrientes en los circuitos. Nosotros podemos pensar en que hay una fuente, entonces si la corriente tiene este sentido, hay una fuente de corriente. Esas fuentes las estábamos llamando FEM. Entonces una notación compacta, déjame acá utilizar entonces otro color, para indicar que hay corriente en un sentido dado es esta. El símbolo de FEM y la flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una corriente impulsada por alguna fuente, si hay
si se genera una corriente en un circuito de esta forma, quiere decir que hay una FEM. Y se simboliza, si la corriente va en ese sentido, se simboliza de esa forma, como esa flecha verde que acabé de colocar acá. Y se coloca en la letra epsilon que simboliza la FEM. ¿Ok? Lo que me dice la ley de Faraday es que yo tengo un conductor. Inicialmente no tiene corriente. Pero si ese conductor, vámonos acá en este espacio, si ese conductor que encierra un área está siendo atravesado por un flujo magnético que varía, se genera una FEM y con ello se genera una corriente. Y el valor de esa FEM, de esa fuente de voltaje, viene dada por esta fórmula. Menos la variación con respecto al tiempo del flujo. En este caso es la derivada. ¿Cómo varía el flujo magnético con el tiempo? Si eso pasa, se genera una FEM y se genera una corriente. O sea que eso es una de las maneras de generar corriente. Modificar el campo magnético que está pasando, pero tiene que haber modificación del campo magnético. Sola presencia del campo magnético no. Tiene que haber modificación del flujo magnético. Entonces, flujo magnético, situación más sencilla, flujo magnético igual a campo magnético por área. ¿Ok? Entonces, variación con respecto al tiempo del flujo de campo magnético se da o cambia el campo magnético o cambia el área o cambian ambas cantidades. Eso me dice la ley de Faraday. Y para ello es relevante recordar la regla de la mano derecha, que es una regla mnemotécnica que nos permitía determinar cómo era el sentido de un vector que se obtiene a través de un producto cruz. Ok, entonces aquí sí se va a utilizar la regla de la mano derecha para describir el producto cruz entre A cruz B. Entonces recuerde que lo que había que hacer era extender los 4 dedos en el sentido del primer vector. Vamos a trabajar A cruz B. Entonces se extienden los 4 dedos en el sentido de A y después se cierran yendo hacia el segundo vector, hacia B. Y el pulgar de la mano derecha apunta en el sentido del producto cruz. ¿Ello para qué? Para recordar cuando estemos hablando de corriente, que se cierran los 4 dedos en el sentido de la corriente y el campo magnético está dado en la dirección en que apunta el pulgar. ¿Ok? Entonces un nuevo ejemplo. Se calcula el vector C como el producto cruz entre A y B, ¿cierto? Para recordar el uso de la regla de la mano derecha. Entonces tengo que ir desde A hasta B porque estoy haciendo el producto cruz A cruz B. Los 4 dedos de la mano derecha apuntan en la dirección del primer vector, que es el A, y se cierran yendo hacia el vector B. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia arriba. O sea que esa es la dirección de mi vector C. Así que si yo tengo, rápidamente el diseño, si yo tengo un conductor, ese conductor siendo atravesado por una corriente que va en este sentido, entonces, regla de la mano derecha, indica que los 4 dedos los cierro en el sentido de la corriente y el pulgar de la mano derecha va en la dirección del pulgar dentro, o sea, en la región que está encerrada por el conductor. En esa región es donde estamos utilizando la regla de la mano derecha para ayudarnos a entender hacia dónde va el campo magnético. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a ver dos maneras de entender la dirección de la FEM inducida. Cada cual ya notará cuál le parece más sencilla. La primera de ellas es utilizando directamente la ley de inducción de Faraday. ¿Qué dice la ley de inducción de Faraday?
dice que se induce una FEM y esa FEM inducida es igual a menos la variación con respecto al tiempo del flujo magnético. Entonces, en estos diseños, en estos ejemplos, ¿qué tenemos? Tenemos entonces un conductor aquí amarillo circular. Es un conductor, la región encerrada es una región plana, o sea que hablamos de un único vector área que aquí está señalado con esta, o está indicado con esta flecha negra. Ese es el vector área. Imaginemos un campo magnético que tiene una dirección constante en esta región, entonces solamente hay un ángulo phi. Entonces, ¿qué es lo importante aquí del asunto? Resulta que es un campo magnético que va hacia arriba y está creciendo hacia arriba. Como él está creciendo, él se está volviendo más positivo, o sea que la derivada es positiva. Pero si observan la fórmula, si la derivada es positiva, la FEM es negativa. Eso es lo que se indica acá. Esta partecita, cada persona se tiene que apropiar de esto. Cada persona lo tiene que ver y lo tiene que entender a su manera. O sea que eso es algo para estudiar después que le queda como tarea si de pronto ustedes ven que quedan algunas dudas. Entonces es importante que primero ustedes mismos hagan el repaso porque vamos a analizar aquí 4 situaciones. Entonces, aquí que vimos, el campo magnético crece. O sea que la derivada del flujo magnético en esta situación, el flujo magnético depende del área, el área es constante, o sea que solo va a variar con el campo magnético. Y como el campo magnético crece, entonces la derivada es positiva, pero como la derivada es positiva, la FEM es negativa. Y como la FEM es negativa, entonces ¿cuál va a ser el sentido de la FEM? Aquí es donde debemos utilizar de nuevo la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha me va a decir la dirección de la FEM positiva. Miren aquí la mano. Entonces, la dirección de la FEM positiva es en la dirección natural en la que cierran los 4 dedos de la mano derecha, siendo esta la dirección del pulgar. Entonces, FEM positiva, dirección en la que cierran los 4 dedos. Pero como el resultado fue una FEM negativa, entonces va en el sentido contrario. FEM positiva así, o sea que FEM negativa al contrario. Y por ende, por esa razón tenemos que esta es la FEM en esa situación. O sea que en esa situación, en ese sentido, tendremos que la corriente va a circular. Ahora la otra situación. Tenemos de nuevo un campo magnético que va hacia arriba. Lo que pasa es que ahora el campo magnético es decreciente. El flujo magnético es positivo. ¿Por qué el flujo magnético es positivo? Porque el ángulo que hay entre ellos dos es menor de 90 grados, la misma situación anterior. Entonces, como el flujo magnético es positivo y el campo magnético está disminuyendo, la derivada es negativa. Como la derivada es negativa y la FEM inducida es igual a menos la derivada, si este número es negativo, lo multiplico por menos, me da positiva. O sea que aquí la FEM me da positiva. ¿Vale? Esto no se tiene que saber para la tarea, pero sí para su aprendizaje. ¿Vale? Y esta es una de las formas. Entonces es algo que se debe saber justamente porque necesitamos aprender. Y esa es la forma. Esas, y de hecho son las formas más simples, esta y la que les voy a indicar luego, para entender cómo es la corriente inducida, cómo es la corriente que se genera. Simplemente cuestión de analizar, detenerse, analizar un poquito más y verán que no es tan complicado. De pronto en una primera vista puede ser un poquito enredado, pero, pero eso se puede aprender. Entonces, en esta situación, como lo que tenemos es una FEM positiva, recuerden que el sentido de la FEM positiva es el que viene dado por la regla de la mano derecha, cerrando los dedos en el sentido de la FEM positiva. ¿Ok? Además, algo que no les dije anteriormente, mi pulgar tiene que ir en el sentido del vector área.
Entonces, ¿cómo determino la dirección de la fe en positiva? Mi pulgar va en el sentido del vector área. Miren que aquí está el pulgar de la mano en el sentido del vector área. Yo cierro los 4 dedos en el sentido de la dirección en la que la fe va a ser positiva. Como la fe me dio aquí positiva, entonces en este sentido es que va a ir la corriente. O en ese sentido es que va a ir la fe. Pasa lo mismo acá. Lo que pasa es que en estas dos situaciones, ahora cuando el campo magnético va hacia abajo, en estas dos situaciones el flujo es negativo, puesto que el ángulo aquí es mayor de 90 grados. Entonces, en la primera situación, el campo magnético crece hacia abajo. Como el campo magnético es negativo, entonces cada vez se hace más negativo. Y como el flujo magnético viene dado por el negativo de la variación del flujo magnético, entonces negativo con negativo da positivo, y así la FEM es positiva. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la dirección de una FEM positiva? Coloco el pulgar dirijo mi pulgar en la dirección del vector área. Cierro los 4 dedos, se cierran los 4 dedos en este sentido. Esa es la dirección de la FEM positiva. Y por ello, en este ejemplo se indica que esa es la dirección de la FEM inducida. Ahora, en la otra situación, seguimos teniendo un flujo negativo. Es un flujo negativo, ¿por qué? Porque el ángulo que hay entre el vector área y el campo magnético es un ángulo mayor de 90 grados. Ese ángulo phi es un ángulo mayor de 90 grados. Por ende, es un flujo negativo. La derivada con respecto al tiempo, entonces, como él está creciendo hacia abajo, es una derivada positiva. ¿Por qué? Porque él está creciendo. Y entonces, considerando de nuevo esta expresión para el flujo magnético, como la derivada es positiva, entonces como la derivada con respecto al tiempo va creciendo hacia abajo de una cantidad negativa, entonces el flujo magnético, la FEM inducida es negativa. La derivada es positiva, la FEM es negativa. Como la FEM es negativa, entonces va en el sentido contrario hacia donde yo cierro los dedos cuando apunto mi pulgar en el sentido del vector área. Esa es una de las formas que hay que analizar cada punto paso por paso. Otra de las formas es utilizando la ley de Lenz, que la vamos a ver en otra diapositiva. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy relevante. Resulta que lo que se ha visto para la ley de inducción de Faraday es la FEM cuando tenemos variación de flujo magnético a través de una única espira, que es esta fórmula. O sea que el número de espiras en este caso es igual a 1. Pero cuando tenemos n espiras idénticas, recuerden que la construcción de los embobinados se hace de tal manera que sean muy uniformes y que estén muy juntos los unos de los otros, esos anillos, esas espiras. Entonces, la situación de n espiras, de más de una espira, pues es una situación sumamente importante. Por ende, se estudia y se tiene en cuenta el principio de superposición. Entonces, si esta es la contribución para una única espira, cuando tenemos n espiras, principio de superposición, se debe sumar la contribución de cada una de las espiras. O sea que se deben sumar. O sea que esa es la FEM inducida para un solenoide o para una bobina. Lo único que se incluyó es esta n aquí. Y ello aparece en el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me hablan de un solenoide o de una bobina. Una bobina a través de la cual varía el flujo. Recuerden que una de las maneras de hacer modificar el flujo a través de el área encerrada por una bobina es modificando el campo magnético, modificando el imán que está generando el campo magnético, pero es el movimiento relativo, o sea que no solamente modificando el movimiento del imán, sino que también yo puedo alzar aquí el embobinado, dejando quieto el imán, y se tendría el mismo efecto. Lo importante es el movimiento relativo.
Ese movimiento relativo modifica el flujo magnético a través de cada una de las espiras. ¿Vale? De nuevo, esto es una situación de mucha simetría. ¿Por qué? Porque se asemeja muchísimo lo que está pasando, o se asemeja muchísimo la geometría de las espiras entre sí. ¿Ok? Entonces, esa es la FEM inducida para un conjunto de espiras que se debe tener en cuenta para el ejercicio número 4. Pero antes de mirar un ejemplo del ejercicio número 4, es relevante mencionar la ley de Lenz, que es otra forma para entender cómo es la FEM inducida. Entonces, la ley de Lenz, en palabras, indica que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. O sea, cómo reacciona el circuito cuando está variando el flujo que está atravesando su área encerrada. Entonces, recuerden, estamos hablando de circuitos cerrados. Entonces, la forma en que reacciona dicho circuito es generando algo que se oponga a lo que está cambiando. Entonces vimos, si varía el flujo magnético, se induce una corriente. Pero ¿cómo es la corriente que se induce? Es una corriente que se opone a lo que está causando dicha corriente. O sea que si tenemos acá esta situación, imaginemos una espira circular de corriente. Ese es el sentido de la corriente inducida. Pero primero miremos esto. Tenemos la espira circular, el área plana, ¿ok? El área encerrada plana. Entonces el campo magnético que está atravesando la espira es un campo magnético perpendicular al área de la espira y es un campo magnético que crece hacia arriba. Entonces aquí se señala cuál es el cambio de campo magnético. Él crece hacia arriba. ¿Cómo se opone el circuito al cambio de campo magnético, o sea, a su crecimiento hacia arriba? Generando un campo magnético que vaya hacia abajo. Si algo crece hacia arriba, uno se opone creciendo hacia abajo. Algo pues un vector, ¿no? ¿Cómo intento yo cancelar un vector que crece hacia arriba con un vector hacia abajo? No es necesariamente igual, ¿ok? La idea es que no sea igual porque si no se cancelaría el efecto y se cancelaría entonces el campo magnético. Generalmente el campo inducido es un campo menor, pero existe. Y entonces para generar en esta situación un campo magnético inducido hacia abajo, regla de la mano derecha. Entonces, para generar un campo magnético de tal manera que con la mano derecha mi pulgar apunte hacia abajo, necesito cerrar los 4 dedos en este sentido, ¿vale? Cada cual deberá mirar allí con la mano derecha, que si yo cierro los 4 dedos en este sentido, se va a generar dicho campo magnético. Y esa dirección es la dirección de la FEM, o lo que es lo mismo, la dirección de la corriente. Y por eso se indican acá. ¿Vale? La dirección de la FEM es la misma dirección de la corriente. Es una oposición al cambio, como responde el sistema. Así que, y piénsenlo desde ahorita así. ¿Por qué? Para el concepto de inductancia. Si tenemos una corriente, vamos a utilizar corriente que se tiene inicialmente. Si tenemos una corriente así, regla de la mano derecha, el campo magnético generado dentro es un campo magnético que va hacia arriba. Pero si resulta que esa corriente se incrementa, entonces el campo magnético se va a incrementar hacia arriba. Si el campo magnético se incrementa hacia arriba, entonces ¿cómo responde el sistema? Porque se va a modificar el flujo magnético. Si el campo magnético se incrementa hacia arriba, entonces ¿cómo responde el sistema? Responde induciendo un flujo magnético hacia abajo o induciendo un campo magnético hacia abajo para cancelar ese crecimiento hacia arriba. Pero ese campo magnético hacia abajo es generado, utilicemos el mismo color,
regla de la mano derecha, tiene que ser generado por otra corriente que vamos a llamar I', que va en el sentido contrario. O sea que una corriente variable, corriente morada, una corriente variable va a tener una resistencia porque va a generar una corriente en el sentido contrario. O sea que no vamos a tener, de hecho, la corriente morada neta, sino que vamos a tener algo así como la resta de las corrientes. Así que si tenemos no una bobina, sino varias bobinas, perdón, no una espira, sino varias espiras, o sea, si tenemos una bobina, ese elemento de circuito va a ser un elemento que va a oponerse a cambios en la corriente. ¿Vale? Miren que aquí estoy hablando de cambios. Si tenemos corriente, tenemos campo, pero si tenemos corriente que varíe en el tiempo, que tenga dependencia temporal, entonces esa dependencia temporal hace que cambie el flujo. ¿Por qué? Porque hace que cambie el campo magnético. Situación más sencilla, flujo magnético igual a campo magnético por área. Si cambia la corriente, cambia el campo magnético. Si cambia el campo magnético, cambia el flujo magnético. Si cambia el flujo magnético, se genera una FEM. Ah, pero ¿cómo es la FEM que se genera? La FEM que se genera, de hecho debí utilizar otro color, la FEM que se genera es una FEM azul. Es una FEM que se opone al cambio de corriente. Entonces veamos rápidamente estos 4 ejemplos de la ley de Lenz antes de estudiar la parte de circuitos RL. Entonces lo que vamos a tener acá es un circuito circular, una espira, ¿vale? Aquí tenemos indicada entonces su área encerrada y tenemos un imán permanente. Y aquí vamos a indicar con esta flecha verde la dirección en la que se está moviendo el imán. Polo norte y polo sur, polo norte en rojo. Recordemos que del polo norte es que salen las líneas de campo magnético y al polo sur es donde ingresan. O sea que la situación planteada acá es una donde está dirigiéndose hacia abajo el imán. O sea que se está incrementando hacia abajo el campo magnético. El flujo magnético está variando. ¿Vale? ¿Por qué está variando el flujo magnético? Porque está variando el campo magnético. Entonces el campo magnético está creciendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está incrementando el vector campo magnético. Recuerden que entre más cerca estemos del imán, mayor va a ser su campo magnético. ¿Cómo se opone el circuito? Se opone generando un campo magnético que vaya hacia arriba. Porque el campo magnético está creciendo hacia abajo, o sea que el campo magnético inducido va hacia arriba. Y un campo magnético inducido es generado por una corriente que vaya en la dirección aquí marcada. ¿Por qué? Porque la regla de la mano derecha me indica cuál es la dirección de la corriente que me generaría ese campo magnético en el interior del área encerrada por la espira. Esa sería la dirección del campo magnético inducido. ¿Ok? Cuando ahora tenemos, miren la polaridad. ¿Ok? Entonces, el imán va hacia arriba. Tenemos que, como el imán se está alejando, el campo magnético y con ello el flujo magnético que está atravesando el área encerrada es un campo magnético que va hacia arriba, pero va hacia arriba y va disminuyendo. ¿Cómo se tiene que oponer el sistema? Se tiene que oponer al cambio, o sea, tiene que tratar de evitar que siga disminuyendo hacia arriba. ¿Cómo trata uno de evitar que algo disminuya hacia arriba? Trata de incluir algo hacia arriba, algo que sume. ¿Y cómo trato de incluir algo hacia arriba que sume generando un campo magnético? ¿Cómo genero entonces un campo magnético hacia arriba? Regla de la mano derecha. O sea que tenemos una corriente acá, tal que me genere un campo magnético así en el centro. Y tenemos las situaciones inversas. Aquí tenemos el imán, va hacia arriba, tenemos el polo norte apunta hacia abajo. O sea que tenemos que el campo magnético va hacia abajo. Pero como el imán va hacia arriba, entonces el campo magnético que iba hacia abajo va disminuyendo. ¿Cómo tratamos de evitar, o cómo el sistema trata de evitar que disminuya el campo magnético que va hacia abajo? Le suma otro vector. ¿Ok? ¿Cómo le suma ese otro vector? Aquí utilicemos el otro azul.
¿Cómo le sumamos otro vector? Pues un vector campo magnético, entonces generemos una corriente. ¿Cómo se genera esa corriente? Regla de la mano derecha, 4 dedos de la mano derecha, cerrando en este sentido y hacia aquí apunta el pulgar. Este sería el campo magnético inducido. Y de la misma forma se puede analizar esa situación. A mí me parece que la ley de Lenz es un poquito más intuitiva para entender la dirección de la corriente inducida, que es muy relevante si, por ejemplo, se tienen circuitos donde la corriente varíe. Y grande parte de las aplicaciones tecnológicas tiene que ver con corrientes alternas. Entonces, si se necesita conocer cómo es la corriente en determinada parte del circuito, cuál es el sentido que debe tener la corriente de pronto para corregir imperfecciones del circuito, si de pronto se necesita tener es una corriente más o menos estable o más o menos constante, entonces hay que conocer cuál es el sentido de la corriente. Por ende, hay que conocer entonces cómo es el comportamiento magnético en esos elementos del circuito. Entonces, en el ejercicio 4 tenemos que calcular una FEM inducida promedio. En esa situación, lo que se plantea es una bobina que se mueve. No es el imán o el generador de campo magnético el que se mueve, sino es la bobina. Entonces, de igual manera se va a inducir una FEM. Aquí, recuerden que la fórmula para FEM tiene una derivada, pero aquí me hablan de una FEM promedio, entonces es un cálculo más simple. Me hablan de una bobina de n vueltas. Por favor, tener mucho cuidado de incluir esas n vueltas. Esta bobina es una bobina circular, entonces yo necesito, si tengo que calcular el área, necesito su radio. Me dice que se desplaza desde una posición donde la magnitud de campo magnético es de 1 Tesla. Me dan entonces el campo magnético inicial que está afectando a la bobina hasta una nueva posición donde viene dado por un valor numérico que extraemos de nuestro documento de identidad, como es usual. Además, me da más simplificaciones. Dice que el campo magnético siempre se dirige perpendicularmente al plano de la bobina. Entonces, perdón un segundo. Por favor, no olvidar tener en cuenta, por favor, aquí. Cuando me hablan de plano de la bobina, entonces se considera una espira y este es el plano, esta región encerrada. ¿Vale? Recuerden que se supone que una bobina ideal es una bobina donde son perpendiculares, los aros son perpendiculares, las espiras. Y si me dicen que el campo magnético es perpendicular, en la situación más sencilla que siempre se ha planteado. Es un campo magnético perpendicular al plano de la bobina. O sea que es paralelo al vector área. O sea que el flujo magnético viene dado simplemente por el producto entre el campo magnético y el área. ¿Vale? Por ello el problema aquí me está dando entonces el radio del área transversal. Pide calcular la magnitud de la FEM promedio. Ya vamos a ver la fórmula. Inducida en la bobina. Si el desplazamiento ocurre y me dan el tiempo. Entonces siempre hay que extraer los datos. Aquí me dan entonces las instrucciones para... En cada una de las cantidades me dan entre paréntesis la unidad. Y aquí me dan la instrucción numérica para cada una de las cantidades. Entonces se extrae el radio. Aquí... Ah, ok, aquí hay un error. ¿Vale? Yo tachémoslo acá. Entonces el radio de la sección transversal es unidades lineales la que lo describen, o sea que son metros. N, el número de vueltas, es una cantidad, es un número, por lo tanto no tiene unidades, campo magnético en Tesla y tiempo en milisegundos, por 10 a la menos 3 segundos. Todas las unidades están en el sistema internacional. La FEM promedio la calculamos ya no con la derivada, sino con la diferencia. Recuerden que ese delta se utiliza así como cuando hablábamos, por ejemplo, de velocidad promedio, cuando me hablaban de velocidad promedio, necesitábamos nada más la posición final, la posición inicial, el tiempo final y el tiempo inicial cuando un cuerpo se movía desde
una posición inicial hasta una posición final, yendo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Vale, entonces es una equivalencia. Esto en cinemática, esto aquí. Y justamente todos esos datos me los da el problema. Como me están pidiendo solamente la magnitud de la fe en promedio, no me están diciendo cuál es la dirección de la corriente inducida, porque no me están hablando nada de la geometría. No, o sí me están hablando de la geometría, lo que pasa es que no me están planteando un dibujo y no me están pidiendo la dirección. Solamente necesito calcular el valor absoluto de la FEM. Entonces el valor absoluto de la FEM es el valor absoluto de esta expresión. O sea que no tenemos ya más el signo negativo. Ahora bien, phi en esta situación sencilla viene dado por el producto entre el área y el campo magnético. No me dicen que se modifica la geometría del solenoide o de la bobina. No se modifica. O sea que el área es constante. Si el área es constante, entonces yo no la debo considerar. Es un número, no la debo considerar acá en esta resta. Puedo sacar aquí como factor común. De hecho, aquí se ve que lo podía sacar como factor común. Campo magnético final menos campo magnético inicial. Y el delta T es este que yo expresé aquí como el T. Porque partimos del tiempo inicial, que es tiempo cero. Y tiempo final es este valor que me da aquí el problema. Como el área es el área de la sección transversal que es circular, entonces el área es pi por r cuadrado. En este caso, hay que mirar en el ejercicio de la tarea si es un área triangular, si es un área rectangular, si es un área circular, elíptica, como sea, hay que tener entonces allí en cuenta cuál es la fórmula a utilizar. Y ya el resto es reemplazar las cantidades por sus valores numéricos, calculadora. Aquí pues en estos cálculos he tenido cuidado de dejar todas las unidades siempre, pero recuerden que si ustedes saben que están trabajando con las unidades correctas, a veces por economía a la hora de calcular para que rinda. Muchas veces uno hace cálculos muy largos, no siempre es necesario manejar las unidades si uno está seguro de que está trabajando bien. Si no, sí es más conveniente. Y entonces aquí se verifica, una vez se reemplaza la equivalencia en teslas, se verifica que la unidad en la que queda el valor numérico final de la FEM son voltios. No olvidemos eso, una FEM es una fuente de voltaje, algo que me permite mover carga, ya que su unidad es la unidad de las fuentes de voltajes, que son los voltios. Y algo semejante entonces es lo que se debe realizar en el ejercicio número 4. Ya ustedes harán las comparaciones y mirarán qué se puede tomar de este ejemplo y qué es diferente. Por ejemplo, el área, por ejemplo, los campos. Es simplemente hacer la comparación, generalizar. Bien, entonces lo que les estaba diciendo y recordando lo de la unidad 2. Una carga en movimiento genera un campo magnético, la regla de la mano derecha. Aquí también se puede utilizar para determinar el sentido del campo magnético. En este caso, si el pulgar apunta en el sentido de la corriente, hacia donde cierran naturalmente los 4 dedos, es hacia donde va el campo magnético. Conductor entonces que transporta corriente genera un campo magnético. Recordando la notación, las X significa que el vector, en este caso campo magnético, ingresa al plano. Los puntos significa que sale de plano. ¿Vale? Esa es la notación que se utiliza entonces a la hora de trabajar con geometrías planas que representan cuestiones tridimensionales. Entonces, conductores generan campos magnéticos cuando los atraviesa una corriente. De hecho, si ya la geometría es una geometría de un anillo, de una espira, ya tenemos que las líneas de campo magnético se curvan. Si lo que yo quiero tener es un campo magnético más homogéneo, con mayor número de líneas de campo magnético paralelas, hay que juntar ya más espiras, construir una bobina, ¿vale? Construir un embobinado para tener un campo magnético más constante, más fácil y más intenso inclusive. Miren que aquí siempre estamos considerando que circula
corriente para generar dicho campo magnético. Así que si se tiene, aquí estamos representando un circuito, si se tienen entonces bobinas dentro de un circuito, el hecho de que haya corriente implica que van a haber campos magnéticos. Si la corriente varía, van a variar los campos magnéticos. Si imaginamos entonces el área de una sección transversal, podemos hablar de un flujo de campo magnético. Si la corriente varía, varía el campo magnético. Si varía el campo magnético, varía el flujo de campo magnético. Si varía el flujo de campo magnético, se induce una FEM. Y de acuerdo a lo ya discutido, esa FEM que se induce es una FEM que trata de generar un campo magnético contrario. Un campo magnético que se opondría a ese campo magnético. Si por ejemplo la corriente está creciendo, tendríamos un nuevo campo, un campo magnético acá prima, en el sentido contrario. Y eso es debido a que se induce una FEM que trata de evitar el incremento de esa corriente. O sea que si se incluyen bobinas, hay que analizarlas desde el punto de vista de la corriente que genera o desde el punto de vista de cómo se comportan como un elemento que modifica el voltaje dentro de un circuito. Y es allí donde surgen los circuitos RL, el estudio de los circuitos RL, que no son más que construcciones donde tenemos un conductor. Para que haya movimiento de carga, entonces tenemos que tener una fuente de voltaje. La R viene de que tiene un resistor y la L viene de que tiene algo que se llama un inductor, o sea, una bobina. Y como se genera algo que impide la variación de la corriente, el incremento de la corriente, entonces modifica la diferencia de potencial si lo analizamos desde el punto de vista de la segunda regla de Kirchhoff, de la regla de las mallas. Entonces se puede demostrar que la FEM inducida viene dada por esta expresión de aquí arriba. En un circuito RL donde está variando la corriente, donde esta inductancia tiene esta fórmula, depende del número de espiras en el solenoide o el número de espiras en la bobina, depende del flujo magnético que está atravesando la bobina y depende de la corriente en ese tiempo. ¿Vale? O sea que un circuito que tiene un solenoide tiene una inductancia dada. Esta es la expresión, entonces aquí tenemos cómo es el voltaje. Resulta que si impide o si trata de impedir el paso de corriente, se disminuye la corriente, quiere decir que hay una caída de potencial allí. Es como tener una fuente. Recuerden que hay una subida de potencial acá y la corriente va en este sentido. Ese es el sentido en el que se impulsan las cargas positivas. No olvidemos que hay una caída de potencial cuando se atraviesa un resistor y ahora vamos a tener también una caída de potencial porque es algo que trata de impedir el paso de corriente a través del inductor. Entonces, brevemente, un análisis escogiendo como dirección, recuerden que en análisis de circuitos, para realizar el recorrido a través de un circuito se selecciona una dirección de recorrido. Después, si la corriente me da negativa, quiere decir que el sentido de la corriente era el contrario. Ahora el sentido común me dice que ese es el sentido de la corriente, dada aquí la fuente de voltaje. Así que, entonces vamos a analizar ese circuito y vamos a adjudicarle al inductor. Vamos a hablar que aquí se genera una FEM E sub L, para diferenciarla de la FEM de la fuente de voltaje. Vamos a utilizar la regla de las mallas y vamos a comenzar antes o aquí en la terminal negativa o en la terminal de potencial inferior de la fuente de voltaje. Entonces la regla de las mallas de Kirchhoff me dice subida de potencial aquí en esa fuente de voltaje
más el potencial en el resistor más el potencial en el inductor es igual a 0. Entonces aquí ya viene el reemplazo. La FEM de la fuente de voltaje. Como hay una caída en el resistor, la corriente es I, la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y como hay otra caída de voltaje debido al inductor, que viene dado por esta expresión. Es aquí donde se establece la ecuación diferencial que permite determinar la expresión para la corriente en un circuito RL, expresión que me imagino ustedes ya vieron en los ejemplos resueltos o ya han visto en sus estudios individuales. Esa ecuación diferencial se resuelve utilizando el método de separación de variables y en últimas lo que se debe tener en cuenta es que esta función es la que satisface esa ecuación diferencial. Una función o una expresión para la corriente en función del tiempo, 1 menos la exponencial de R sobre L que multiplica al tiempo. Ese es el número de Euler. Esta es la fórmula para la corriente como función del tiempo. Y se puede comprobar porque si esta función, si esta expresión se introduce aquí en la fórmula, se satisface la igualdad. Si yo lo incluyo acá y lo multiplico por R menos L por su derivada con respecto al tiempo y lo sumo aquí a la FEM, todo eso me va a dar 0. Entonces, esa es la corriente para un circuito RL. Y ya si me piden ahora la tasa de la razón de cambio, la tasa de cambio, la tasa de variación, la variación de la corriente con respecto al tiempo, si esa ahorita es la pregunta. Como ya se obtuvo, como la teoría ya me da el valor de la corriente con respecto al tiempo, lo que debo hacer es derivar. Y realizando un proceso de derivación, se obtiene para que ustedes verifiquen, para que ustedes recuerden la regla de la cadena, para que ustedes recuerden la derivada de funciones compuestas. Ustedes pueden mostrar que esta es la expresión para la variación de la corriente. Aquí puedo cancelar resistencia con resistencia y esto me da E sobre L, la exponencial R sobre L por el tiempo. Y esta es una expresión que ustedes van a necesitar. La derivada de la corriente con respecto al tiempo, la variación de la corriente con respecto al tiempo. Depende de la FEM, depende de la inductancia del circuito, depende de la resistencia y depende del tiempo para el cual se está calculando. Entonces, en el ejercicio número 2, ustedes tienen un planteamiento semejante al que tenemos aquí. Me dan un valor de inductancia. La unidad para la inductancia es el Henry en el sistema internacional. Depende, ¿de qué depende la inductancia? Depende del Weber y depende del amperio. Un Weber sobre un amperio es un Henry. Se representa con la letra H. Entonces me dan la inductancia en este ejemplo, me hablan de un circuito RL, me dan la resistencia, me dicen el valor de la FEM de la batería a la cual está conectado el circuito. Piden calcular, en este caso piden calcular la corriente de ese circuito en este tiempo dado. Se dan las instrucciones para las cantidades en términos del documento de identidad. Aquí en este ejemplo es algo que ustedes ya lo saben. Tenemos el reemplazo. Miren que la unidad de la inductancia está en henrys. En kiloohmios tenemos la resistencia por 10 a la 3, mientras que el tiempo está en milisegundos por 10 a la menos 3. Pues bien, ya tenemos la fórmula. Se revisa que se tengan todas las cantidades que se necesitan.
Está la fórmula, efectivamente tenemos las cantidades que se necesitan y el resto ya es reemplazar. Aquí, por ejemplo, como todas las cantidades están en unidades del sistema internacional, entonces yo aquí no reemplacé, sino hasta el final la unidad. Como estamos calculando corriente, ya esta fórmula es una fórmula comprobada, que si se manejan las cantidades en las unidades del sistema internacional, al final la respuesta me va a dar en amperios. De todas formas, todos pueden verificarlo. La respuesta me da en amperios, 1 miliamperio por 10 a la menos 3. Si ya lo que se necesita es la rapidez de cambio de la corriente o la velocidad del cambio de la corriente, bueno, hay diferentes términos para expresar esta cantidad de esta derivada. Esta es la fórmula, que ya vimos cómo se obtiene. Miren que es una rapidez que se calcula para todos los tiempos, entonces hay que saber también cuál es el tiempo en el cual vamos a calcular esta rapidez del cambio de corriente. ¿Listo? Entonces ese ya es el último ejercicio a repasar de la tarea número 3. ¿Ok? Entonces, no sé si hay preguntas en este momento. Ah, ¿No hay muy buenas preguntas? noches. Muy Buenas buenas noches. noches. Yo tengo una pregunta con el Sí. ejercicio 3. Ajá. Usted dijo que allá en el ejercicio son dos paneles que hay, ¿no? Usted dice que cada círculo es un Weber. Sí. ¿Toca sumarlos para los dos o solo para uno? Ahí preguntan para ambas. Uno es Sí, más entonces grande que el toca otro. Uno tiene más puntos. hacer el mismo procedimiento con los dos. Sí, porque sí, la única diferencia es el área de la sección transversal. Ese, Exacto. de ese. Sí, es de Mm, los dos. tenía esa duda. Sí, sí es eso. Listo, bro, gracias. Bueno, ¿más dudas? ¿Todos ya tienen el archivo con ejemplos resueltos? Profe, no han enviado nada. Ustedes no se lo han enviado. Entonces, permítanme en este momento. Se los puedo aquí eh, compartir. Ah, por favor, para que me hagan el favor y me llenen el enlace, el formulario de asistencia. Ya en ese momento en el chat tienen allá. En este momento en el chat tienen los ejemplos resueltos. Y para que por favor llenen la asistencia. Ok, entonces estos ejercicios que explicamos acá están desarrollados para que ustedes los miren en ese PDF. Para que se guíen con las fórmulas, con los procedimientos y tengan en cuenta entonces los detalles que les mencioné de las geometrías. Tengan en cuenta el número de espiras cuando se hable de un solenoide o de una bobina. Recuerden que el solenoide es el que tiene un núcleo de hierro por dentro. La bobina es sin el núcleo, solamente el conjunto de espiras enrolladas. ¿Hay dudas? Ok, en este momento entonces voy a detener la grabación. Una pregunta, a ustedes compañeros sí le funciona el link de asistencia y el de enlace? Les es- Sí, el de asistencia sí abrió. Inclusive, ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿qué dice Buenas noches. grupo curso virtual que se coloca? Perdón. Recuerden que es ese grupo, ellos están numerados. Son del 1 al 150 más o menos. Hay un número, el grupo colaborativo. ¿Sí tienen ustedes presente cuál es su grupo colaborativo? En el grupo en el grupo de su foro. Sí, sí, señor. Muchas gracias, muy amable, ingeniero. Vale, vale, ese es su grupo colaborativo. Es su grupo que deben indicar allí.
De todas formas, creo que no está obligatorio, que a veces no nos acordamos. Bien, entonces espero que les haya servido. Voy a detener en este momento la grabación.